Hola chicos, ¿qué tal? Hola de nuevo, estoy otra vez por aquí. Bueno, espero que llevéis bien el confinamiento en casa y que estéis estudiando mucho. He preparado otra nueva presentación y en este caso va a ir sobre angiospermas y gimnospermas. Quiero que os quede muy claro qué es una gimnosperma, qué es una angiosperma y cuáles son sus diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar la presentación. Bueno, antes de empezar, un poco así para hacer repaso, en la presentación anterior estuvimos viendo las características de musgos y de pteridófitos, ¿vale? Es decir, de briófitos o musgos y pteridófitos o helechos, ¿vale? Y bueno, que eran plantas sin flores, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar a ver las características principales de las plantas con flores o espermatófitas. Dentro de las plantas con flores hay dos grupos principales. Por un lado, las angiospermas y por el otro lado, las gimnospermas, ¿vale? Y recordaros que tanto angiospermas como gimnospermas, como los pteridófitos, que ya lo vimos, son plantas cormófitas, es decir, plantas que tienen raíz, tallo y hoja. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a ver. Bueno, chicos, vamos a ver lo primero, diferencias entre gimnospermas y angiospermas. Lo primero, que quede muy claro. Gimnospermas suelen ser especies de arbustos o de árboles, nunca hierbas que sí están presentes en angiospermas. Angiospermas pueden ser tanto hierbas como árboles y arbustos. En cuanto a gimnospermas, no hay especie de hierbas, ¿vale? Sino solo especies leñosas de arbustos y de árboles. Gimnospermas, flores menos vistosas que las angiospermas, ¿vale? Sin embargo, la angiosperma tiene flores muy vistosas, la típica flor con sus pétalos, con colores, ¿vale? Aquí lo tenéis, lo subrayo también, ¿de acuerdo? Gimnospermas no tienen frutos, no consideramos las piñas o los conos de gimnospermas, no los consideramos verdaderos frutos. Sin embargo, angiospermas, pues efectivamente, poseen frutos que encierran en el interior una o varias semillas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Y luego, una característica principal, pero que no siempre se cumple en gimnospermas, es que por lo general las gimnospermas son de hoja perenne, es decir, hoja que no se les cae, que la tienen verde todo el año. Pero ya veremos que hay excepciones y en la presentación de hoy veremos una especie en concreto, el Ginkgo biloba, que es una excepción, que tiene hojas caducas, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a ver ahora características típicas de las gimnospermas, ¿de acuerdo? A ver, ya hemos comentado en la diapositiva anterior. Principalmente las gimnospermas son arbustos y árboles no conociéndose especies herbáceas que sean gimnospermas, ¿de acuerdo? Eh, Tienen flores muy sencillitas, pero no tienen frutos, ¿vale? La mayoría de gimnospermas, como por ejemplo pinos, abetos, cedros, producen piñas, pero que se consideran falsos frutos. Y luego, otra característica que se cumple casi en la mayoría de gimnospermas es la forma de las hojas. Por lo general, las hojas de los gimnospermas tienen forma de agujas y suelen estar o en grupos o están por parejas o están de tres en tres. ¿Vale? Algunas especies
algunas especies de gimnospermas muy facilitas de identificar y que estuvimos viendo en el parque. Estas especies que vamos a ver ahora, eh, bueno, menos una, el resto las podéis ver en mora. ¿Vale? La primera de ellas, esta especie de pino que lo vimos en el parque, es el que se denominaba pino carrasco o Pinus alepensis. ¿Vale? Son pinos que se pueden llegar a hacer muy grandes, la copa tiene forma alargada, más bien, ¿vale? Y algo muy importante es que la piña no es muy grande, es más bien alargada, y algo muy importante era el pedúnculo, ¿vale? Es decir, tiene como un pequeño trocito de tallo que sale de la rama y sobre el que crece la piña, ¿vale? Este pedúnculo es típico de Pinus alepensis y no lo tienen otras especies de pinos. La segunda especie de pino que vimos en el parque es el pino piñonero, ¿vale? Principales diferencias del pino piñonero con el pino carrasco, que es el que hemos visto anteriormente. Pues primero la copa, ¿vale? En el pino carrasco era alargada, aquí sin embargo la copa tiene forma de seta o de paraguas o de sombrilla, ¿vale? Es una copa que empieza a ramificarse en la parte alta del tronco y bueno, pues el aspecto general del árbol es a lo que más recuerda es a una seta o a un paraguas, ¿vale? Tiene una copa ancha y achatada, podríamos decir, ¿vale? Otra diferencia es en cuanto a la piña, ¿de acuerdo? La piña del pino piñonero no tiene ese pedúnculo que sí tenía la piña del pino carrasco y crece directamente de la rama, ¿de acuerdo? Son piñas más grandes, más anchas. Cuando la piña se abre, en el interior podemos encontrar los piñones que tienen, que es la semilla, que tiene una cubierta, una cáscara bastante dura, ¿vale? Estos piñones son muy apreciados en la alta cocina por su sabor y luego tienen bastante valor económico. El precio del kilo de piñones está alrededor de los 1.000 euros el kilo. Entonces, en las zonas donde hay pinos piñoneros, hay mucha gente que se dedica a recoger piñones y a comercializarlos. ¿Vale? Os recuerdo cómo se escribían los nombres científicos, ¿vale? El género, que era la primera palabra del nombre científico, siempre en mayúscula y en cursiva o lo subrayamos cuando escribimos a máquina. La especie, que era la segunda palabra, siempre en minúscula, ¿de acuerdo? Y también se subraya si escribimos a mano y si estamos escribiendo con el ordenador, pues se pone en letra cursiva, ¿de acuerdo? Otra especie que también vimos en el parque, que hay enfrente del instituto, otra especie de gimnosperma, es el ciprés, o nombre científico Cupressus sempervirens, ciprés siempre verde, ¿vale? Es una especie que es de hoja perenne, nunca pierde la hoja, y por lo tanto está sempervirens, siempre verde, ¿de acuerdo? El fruto del ciprés, que ya lo vimos en el parque, que son como una especie de piñas pequeñas, redondeadas, pero bueno, cuando maduran, pues igual, se abren las escamas que forman la piña y ahí tenemos dentro las semillas. ¿Vale? Otra especie que viene en el libro y que también es una especie de gimnosperma, que es el cedro, en este caso cedro del Atlas. El Atlas son unas montañas, una cordillera de montañas que hay en Marruecos, ¿vale? Como algunos tenéis familia por ahí por Marruecos, pues bueno, que veáis que en estas montañas del Atlas, en vez de haber pinos, como suele haber en las montañas de aquí, las principales montañas de la península ibérica,
pues en el Atlas abundan más los cedros, que son, bueno, también son coníferas, están emparentados también con los pinos, pero la principal diferencia es que las hojitas, las acículas, las hojas en forma de aguja que tienen los gimnospermas, en vez de estar en grupo de dos, están en grupos donde crecen muchas acículas del mismo punto. En vez de dos, pues crece en un grupo que puede haber pues, 20 acículas o más. ¿Vale? También tiene una especie de piña muy compacta. ¿Vale? Fijaros la forma que tienen en su medio natural. Aquí en España, pues los cedros tienen un porte muy bonito y se plantan mucho en parques, en todas las principales ciudades, en jardines, pues suele haber cedros, ¿vale? Y también son árboles que se pueden hacer muy grandes. Y luego fijaros, ¿no? En los bosques de cedros naturales, como veis, la fauna difiere mucho de la fauna que podemos encontrar en la península ibérica, porque en algunos bosques de cedros son el hábitat, el lugar donde viven algunas especies de monos, de macacos que ya se pueden ver en libertad en el país de origen de los cedros, que es en este caso pues es Marruecos. Otra gimnosperma, ¿vale? Esto es una gimnosperma que ya un poco se sale de lo que es habitual en la gimnosperma. Primero en cuanto a lo que es la forma de la hoja. Hemos dicho que la mayoría de gimnospermas son de hoja perenne, es decir, no pierden la hoja y tienen hojas finas en forma de aguja, acículas, que es el nombre técnico de estas hojas en forma de aguja. Pues bueno, pues en el caso del Ginkgo biloba, que es un árbol típico de Japón, las hojas tienen forma de abanico, ¿vale? Y además son caducas, ¿eh? Como veis, esto es un Ginkgo biloba en otoño, las hojas se vuelven de color amarillo y se caen, ¿vale? Y no le volverán a crecer las hojas hasta la primavera siguiente. Y luego, las semillas, aunque podríais pensar que esto es un fruto carnoso y que dentro está la semilla, pues no. Estos son semillas, pero que tienen una envoltura carnosa. Pero lo que es el óvulo de la semilla, pues es un óvulo que está desnudo y que no está protegido dentro de un fruto. ¿Vale? Entonces, bueno, puede recordar algún fruto de un angiosperma, pero no. Estos son semillas carnosas, no son frutos carnosos, sino semillas. También se le llama a este árbol, aunque bueno, la mayoría de la gente le llama jingo como nombre común, pero en algunos países le llaman árbol de los 40 escudos, porque al parecer cuando estaban empezando a introducir los jingos bilobas en Europa, pues hubo un jardinero famoso que llegó a pagar 40 escudos por cada jingo biloba que compró para su jardín, ¿vale? Pero bueno, es un nombre que no se utiliza mucho, ¿no? Todo el mundo le conoce el nombre común como Jingo y luego el nombre científico completo es Jingo, el género, y Biloba, la especie. En cuanto a las angiospermas, vamos a repasar las características de las angiospermas. En angiospermas hay tanto árboles como hierbas y arbustos. Están adaptados a todo tipo de climas. Incluso tenemos angiospermas que son acuáticas, que viven en el mar. ¿Vale? Todas tienen flores. La flor típica que todo el mundo tenemos en la cabeza, de colores, con pétalos de colores, y que producen luego un fruto. eh, Hay gran variedad de frutos, pero bueno, un fruto que en el interior pues guarda las semillas, ¿vale? Como podría ser el caso en este caso, pues imaginaros un fruto típico como una naranja, ¿vale? Que todos estáis acostumbrados a ver. Son muy variadas de todas formas, podemos encontrar tanto frutos carnosos como también frutos secos, como pueden ser las nueces, los granos de trigo y demás. ¿Vale?
Luego, en cuanto a angiospermas, deciros que vamos a encontrar dos tipos de angiospermas. Por un lado, tenemos dicotiledonias y por otro lado, tenemos otro tipo de angiospermas que se denominan monocotiledonias. Esto de dicotiledonias, monocotiledonias, ¿qué es? Los cotiledones son las hojas que tienen la semilla, es decir, la semilla justo cuando germina, en el caso de dicotiledonias, va a tener dos cotiledones, una hojita por aquí y otra por aquí, que son las primeras hojas que se forman nada más germinar la semilla. Y en el caso de las monocotiledonias, de la semilla, inicialmente solo germina, solo sale una sola hoja, ya que solo tiene un cotiledón, la semilla, solo tiene una hoja, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre monocotiledonias y dicotiledonias. Aunque luego vemos que también van a tener otras diferencias, ¿vale? Por lo general, las dicotiledonias van a tener cálices y coronas formadas por 4 piezas o por 5 piezas, ¿vale? Las hojas también suelen ser laminares y suelen tener nervios que salen de un nervio central, ¿vale? Eso es típico de las dicotiledonias. Y luego la raíz tiene forma de axón, es decir, tienen como una raíz central de la que luego van saliendo distintas ramificaciones, ¿vale? Estas suelen ser las características típicas de dicotiledonias. Sin embargo, en monocotiledonias, las hojas por lo general son hojas alargadas en forma de cintas, ¿vale? Y los nervios suelen ser paralelos a la hoja, ¿vale? Suelen tener así un montón de nervios que siguen pues lo que es la forma de la hoja, ¿vale? Imaginaros pues la hoja de una cebada o del trigo o del césped, ¿vale? Que serían especies monocotiledóneas, ¿vale? Y luego la raíz fasciculada, ¿eso qué significa? Pues que tienen un montón de raíces, no hay una raíz principal y forman pues como los fascículos, ¿no? De una colección de libros, ¿eh? Están todos en paralelo, uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Eso sería una raíz fasciculada típica de monocotiledonias. Y luego también que el cáliz, o tenemos flores sin cáliz y sin corola, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el caso de una cebada, un trigo. Y en caso de tenerlas, pues o están formadas por 2 piezas, o por 3 piezas, o por 6 piezas, ¿vale? Mientras que dicotiledonias tenían 4 o 5 piezas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de monocotiledonias, porque así lo vais a entender mejor. Entonces, especies monocotiledonias, pues todas estas especies así herbáceas o que tienen forma de caña, como puede ser la cebada, el maíz, el trigo, el arroz, todo esto serían monocotiledonias, ¿eh? Como veis, hojas alargadas, nerviación paralela en las hojas, no tienen flores llamativas, ¿vale? Con pétalos de colores ni nada de eso. Vamos a seguir viendo diferencias entre monocotiledonias y dicotiledonias, ¿vale? En esta diapositiva tenemos una comparativa, por ejemplo, las monocotiledonias, aquí pues todas las especies relacionadas con las cebollas, los ajos, pues serían monocotiledonias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos las raíces fasciculadas, típicas de un ajo, bueno, esto sería una cebolla, ¿vale? Luego, por ejemplo, esto que da aquí, que sería una hoja de maíz, la nerviación, que hemos dicho que son nervios paralelos, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Las flores formadas por 3 pétalos, que también es típico de las monocotiledóneas. Y luego por otro lado, dicotiledóneas, pues una hoja típica de dicotiledóneas, con la nerviación ramificada, un nervio central del que luego salen más nervios, ¿vale? Flores formadas por 4 o 5 piezas. La zanahoria, la raíz típica, pues esto sería una raíz axonomorfa, como he visto antes, ¿vale? De la que salen también de una raíz central, pues luego van saliendo otras raicillas, ¿vale? Más ejemplos de monocotiledóneas y dicotiledóneas, por ejemplo, las palmeras, ¿vale? Pues también serían especies de monocotiledóneas. Si recordáis cómo es la hoja de una palmera, pues bueno, tiene también nervios paralelos, ¿vale? Las especies relacionadas con los lirios, las liriáceas como el ajo, la cebolla, lo he dicho antes, especies que tengan espigas, como todos los cereales, tal, todo eso son monocotiledóneas, ¿vale? Y luego, dicotiledóneas, pues son el resto de plantas, ¿no? Las plantas normales, las plantas mayoritarias, ¿vale? Con una flor típica, con sus pétalos de colores, como puede ser un rosal, ¿vale? Eso sería una dicotiledónea. Las encinas, que si recordáis sus hojas, pues tienen la nerviación típica de dicotiledóneas, o el almendro, con sus flores con 5 pétalos, flores llamativas, pues también serían típicas de dicotiledóneas, ¿vale? Pero que con esto os haya quedado un poco claro ya, diferencia entre gimnospermas y angiospermas, y dentro de angiospermas entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿vale, chicos? Nos vemos en la próxima presentación. Ahora, a realizar las actividades que os pongo en el aula virtual. Hasta luego.